Ok, iniciamos. Cito. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el siguiente tema. El siguiente tema es de adolescentes de cuarto año, es tórax. Yo soy el doctor Román, es 11 de julio. Vamos a iniciar. Los objetivos de la clase pueden ser identificar los principales puntos anatómicos indispensables para el abordaje quirúrgico en cirugía general y describir los aspectos más importantes de las intervenciones enfocadas pues en cirugía general, generalmente en el servicio de urgencias para dolor torácico, neumotórax y tamponaje cardíaco. Pues el tórax pues es la porción superior entre el cuello y el abdomen, es la cavidad torácica la que se encuentra rodeada por la pared torácica y va a contener el corazón, los grandes vasos, los pulmones, el timo en infantes, la tráquea inferior y la mayor parte del esófago. Hay una característica muy importante, mientras el cráneo es todo hueso y el abdomen es casi todo músculo, pues el tórax es la combinación de músculo y de hueso, pues que le va a permitir albergar a las estructuras bien móviles del corazón y de los pulmones, que pues tienen una dinámica especial. Las líneas del tórax, pues es una descripción de la superficie del tórax. La primera es la imagen superior izquierda, la línea media esternal o la línea media, es la que parte de la fosa yugular al apéndice gifoides. Pues cruza en forma transversal pues el esternón. La línea periesternal es la que está lateral a esta línea. La línea mamaria es la lateral a esta otra línea, pero en referencia a ambas glándulas mamarias. En la imagen del medio pues, observamos las siguientes líneas, la línea axilar posterior y la línea axilar anterior. En la siguiente imagen la pared torácica posterior, que no tiene algunas líneas, solo la escapular, la vertebral y la axilar posterior. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues porque vamos a identificar algunas zonas de abordaje para el tórax o para la colocación, por ejemplo, de una zona endopleural. En la imagen del medio y hasta el fondo vemos la línea axilar anterior, que es muy importante reconocer y que a lo mejor decimos, está súper fácil reconocerla, lo estamos viendo, es evidente, pero en pacientes que vienen con trauma, en pacientes que vienen súper obesos o que no pueden adoptar una posición que a nosotros nos gustaría, pues es un poquito más complejo. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros empecemos desde que los vemos en urgencias, pues a palpar pacientes, ¿no? A explorar. La función de la pared torácica pues, es protección, resistencia a la presión negativa pulmonar para que los pulmones no colapsen. Pues imagínense la presión de la atmósfera sin esta caja torácica, protegiendo este órgano tan delicado, pues los colapsaría, ¿no? Soporte de extremidades superiores, cuello, abdomen y soporte de las glándulas mamarias, tanto en hombres como en mujeres, las mujeres más desarrolladas, ¿no? La forma de la caja torácica, pues una forma muy compleja, osteocartilaginosa, mucho hueso, mucho cartílago. Hay 12 pares de costillas y cartílagos costales, 12 vértebras y sus respectivos 12 discos intervertebrales. El esternón y las estructuras que generan los espacios intercostales, que generalmente son músculos y nervios. Las aperturas torácicas, la superior mide en adultos de 6.5 centímetros antero-posterior y de 12 centímetros transversal. Y pues los límites son la vértebra T1 y las primeras costillas y sus cartílagos, además del manubrio. La apertura torácica superior tiene mucha importancia para nosotros, por ejemplo, para un residente de primero o segundo año y para un cirujano general, porque es la salida hacia la extremidad superior de vasos. Estos vasos son los que vamos a abordar, por ejemplo, para la colocación de un catéter venoso central, que es bien común. En la figura A se ilustra el lado derecho, se aborda un poquito del tronco brachiocefálico, y ahí identificamos la vena subclavia. Posterior a esta está la arteria subclavia. Hay una forma de identificar un poquito más fino, pero no todos los pacientes, para colocar un catéter central. Hay que identificar el músculo subclavio cutáneo y el músculo escaleno anterior. Entre estos dos músculos, la vena subclavia estará. Entonces, a la hora de ustedes estar en urgencias, pues tal vez podrían buscar estas prominencias, estos músculos, para hacer una función un poquito más dirigida, porque muchas veces si nos vamos tan posterior, pues terminamos por canalizar una arteria en vez de una vena, o terminamos por estar pica al paciente con el riesgo de hacer un neumotórax. Entonces, esta diapositiva pues, nos dibuja un poquito más la salida de estos vasos por la apertura torácica superior. ¿Sí? Esta es una vista de las relaciones
nerviosas y vasculares del ápice por dentro del hemitórax derecho. Una estructura bien importante que mencionaban dentro de la bibliografía que consulté es el ganglio estrellado, que se encuentra posterior a la arteria axilar. Hay una apertura torácica inferior, es la salida torácica, los límites son T12, T11 y 12 costillas, los cartílagos fusionados de la séptima a la décima costilla y la articulación glifoesternal. Vamos a continuar con las costillas. Las costillas son una descripción muy rápida, son planas, curvas, ligeras y tienen tejido hematopoyético dentro. Hay 3 tipos según sus inserciones, son verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas se dan unas 7, son las que se articulan con el esternón, las falsas de la 8 a la 10, que los cartílagos se unen con la costilla superior inmediata, y las flotantes son las que terminan en la musculatura y no tienen una articulación en sí. Las costillas típicas de la 3 a la 9 tienen una cabeza con 2 carillas, una para articularse con la siguiente o con la vértebra correspondiente, y la superior a esta, un cuello, un tubérculo y un cuerpo. Y tienen un surco inferior por donde va a pasar el paquete vascular. Para el nervio y vasos. Bueno, ¿alguien dice algo? Las costillas atípicas es la primera, la segunda, la décima y la decimosegunda. La primera costilla es la más ancha, es muy corta y es curva y a veces es difícil de palpar. Tiene 2 surcos o impresiones para los vasos clavios en su cara anterior. Por ejemplo, las costillas atípicas 11 y 12 no tienen cuello y tubérculo, que son las diferencias por las que las llamamos típicas. Los espacios intercostales se denominan de acuerdo a las costillas que forman el borde superior de los 11 espacios. Por ejemplo, si palpamos en el número 3, que está en la imagen, el inmediato a este sería el espacio intercostal número 3, y los espacios subcostales solo tenemos uno. En la última costilla debajo sería el espacio subcostal, el correspondiente a la 12ª costilla. Las vértebras torácicas, pues, típicas, son independientes, tienen un cuerpo, un arco y 7 procesos articulares, pues, para las múltiples articulaciones que van a llevar, y 2 fatitas superiores e inferiores para las costillas. El esternón, pues, es un hueso plano, alargado, tiene un manubrio y tiene una referencia anatómica bien importante. Es el ángulo de Loix o la escotadura costal número 2. Se ve en la imagen A, el ángulo de Loix. El proceso hifoides, que está aproximadamente al nivel de la vértebra T10 o el cuerpo vertebral. El ángulo esternal o ángulo de Loix es una articulación del manubrio y la primera o en bisagra. Corresponde al cuerpo vertebral desde 5 y tiene bastantes referencias. Pues recordemos, atrás de esto pues va a estar el corazón y los grandes vasos. Es una referencia pues porque hay pacientes obesos o pacientes con malformaciones o anomalías que nos va a permitir contar de forma adecuada las costillas para poder colocar, por ejemplo, una zona endopleura. Entonces, esta va a ser una correcta referencia. Es una línea en dirección a T5, va a dividir el mediastino superior en inferior, divide la aorta ascendente del callado, divide el callado de la aorta torácica y es un área de verificación de la arteria pulmonar. En la línea media, pues las pleuras a este nivel están casi en contacto directo. El conducto torácico en este nivel cruza de derecha a izquierda en los cuerpos vertebrales y la bifurcación de la tráquea se presenta a este nivel. Entonces, de ahí la importancia del ángulo de luz. Los movimientos de la pared torácica, pues la inspiración aumenta los diámetros, la expiración es pasiva, se relajan los músculos y aumenta la presión intratorácica. El diámetro vertical aumenta con el descenso del diafragma durante la inspiración y la expiración disminuye este diámetro. En cuanto a ampliación, el diámetro antero-posterior aumenta durante la inspiración y durante la expiración, pues los diámetros laterales son los que aumentan. La caja torácica se mueve como un péndulo anterior y posterior, pues es como la dinámica. La musculatura de la pared torácica la vamos a repasar rapidito. Ahí ustedes van a consultar en algún otro momento, pues la inserción, el origen, la inervación y la función, pero yo les voy a mencionar a grosso modo qué componen o quiénes son los encargados de revestir la caja torácica. El pectoral mayor, pues ayuda a la respiración forzada, flexión y elevación del brazo. El pectoral menor, pues está debajo del mayor y ayuda a la extensión de la escápula. El músculo subclavio, un músculo que está entre la primera costilla y el tercio medio de esta costilla, estabiliza la clavícula. El serrato mayor está originado en las 8 costillas superiores y se inserta en el paquete muscular del miembro torácico superior y pues extiende la escápula. El trapecio se origina en la línea nucal superior y occipital y se inserta en las apófisis espinosas y pues su función es rotar la escápula. El dorsal ancho
pues nos ayuda a toser, estornudar, inspirar de forma profunda y aduce y rota el húmero. La musculatura del tórax, además de los músculos que ya les mencioné a todos ustedes, es importante porque, por lo siguiente, entre los espacios intercostales pues hay una distribución de estos músculos muy peculiar. Todos los que han puesto una zona no pleural seguramente han sentido que no está como unas fibras longitudinales, sino que son fibras un poquito más complejas y que a veces llega a costar trabajo al practicante pues penetrar para colocar una zona no pleural. ¿Por qué es esto? Pues porque se distribuye en 3 capas. Una capa intercostal externa, una intercostal interna y una íntima. En amarillo en la imagen se subraya la línea que los va a llevar a identificar la musculatura intercostal externa, la interna y la subcostal. Los intercostales externos pues se originan en los tubérculos de la costilla, van en una dirección inferior y medial y elevan la costilla en expiración y mantienen la tensión del espacio. Los músculos intercostales internos son la capa media, se originan en el borde lateral del esternón, se insertan en la costilla inferior y son activos en inspiración y en expiración. Estos dos pisos de músculos tienen una orientación oblicua y que mencionan que es como si nosotros metiéramos las manos en los bolsillos del pantalón, oblicuos. Los profundos es un subgrupo de transversos torácicos, esternocostales, y el origen es esternón inferior y gifoides, y se insertan en la costilla 3 a 6. Tiran el espacio intercostal o hacia abajo de las costillas durante la expiración. La inervación de los músculos torácicos pues son una red entre T1 a T11, o sea, no solo es una rama que los inerva. Si nosotros cortáramos algún nervio de un espacio intercostal, generalmente la anastomosis con el nervio inmediato superior le daría la suficiente inervación como para funcionar. Si por el contrario cortamos 2 o 3 nervios de espacios intercostales subsecuentes, pues alteraríamos la mecánica de la pared torácica. Los nervios de la pared del tórax, pues son los 12 pares de nervios espinales, salen de los forámenes dividiéndose en anterior y posterior. Los ramos anteriores de T1 a T11 forman los nervios intercostales. El T12 pues sería nuestro único nervio subcostal, como nuestro espacio subcostal que les mencioné hace rato. Los ramos posteriores inervan el dorso de la pared del tórax. Y, por ejemplo, los nervios típicos, porque también hay nervios típicos y nervios atípicos, por ejemplo, de 3 a 6 discurren entre la pleura parietal y la membrana intercostal interna, y debajo de las arterias intercostales, que están debajo de la vena intercostal, y se dividen en ramos cutáneos laterales y anteriores, que son los que inervan tanto la musculatura como la sensibilidad de los tejidos superficiales. Los atípicos serían el 1, el 2, el 7 y del 7 al 11 y discurren en las caras internas, no como nos mostraban o nos decían muchas veces que fue inferior o en la impresión inferior de las costillas, ahora ya discurren internos a esto y por eso es que le llaman atípicos. La irrigación de la caja torácica hasta el momento pues se va a dar por estos 3 vasos, principalmente la axilar, que nos va a dar la arteria torácica superior y lateral, la arteria subclavia, que nos va a dar la arteria torácica interna, o mamaria interna, que va a desembocar en las intercostales anteriores, que realmente sería la que ya nos va a dar la irrigación hacia los espacios intercostales, y la intercostal suprema. La aorta, pues la aorta torácica nos va a dar intercostales posteriores y 2 costales. Entonces, son las principales vías de irrigación. La gran arteria intercostal posterior y rama colateral de las 2 intercostales anteriores, pues también nos va a dar directamente de la aorta, pues ramas que van a inervar, pero de forma más posterior, pero recordemos que a estos niveles la aorta pues se va haciendo posterior. Las venas o el drenaje venoso, pues son 11 venas intercostales superiores, una vena subcostal y drenan hacia las torácicas internas y estas van a drenar hacia la vena acigos y hemiacigos. Estas a su vez van a desembocar pues en la vena cava superior. En cuanto a la cavidad torácica, pues la cavidad torácica tiene 3 cavidades. Antes de formarse esas 3 cavidades está fusionada con la cavidad abdominal, pero con el tiempo pues, va a aparecer el diafragma y la va a dividir. La cavidad torácica tiene un mediastino, una cavidad central y 2 cavidades pulmonares que van a albergar los pulmones. En cuanto al mediastino, pues
Recuerdan que les comenté que el ángulo de Lois es súper importante, pues va a dividir el mediastino en superior y en inferior. En la imagen se señala en amarillo el mediastino superior, en azul el mediastino anterior, en rosita el mediastino medio y en naranja el mediastino posterior. ¿Por qué esta división es así? Porque pues, además de la complejidad no había otra forma, pero pues, como lo más adecuado hasta el momento, en dividirlo pues en base al saco cardíaco, saco pericárdico. Hay una fascia endotorácica que envuelve estas cavidades, este tejido fibrilar entre la caja interna de la caja y la pleura parietal, y permite a muchos cirujanos, más al cirujano de tórax, pues la separación más fácil de la pleura parietal de la pared y un abordaje más adecuado. La pleura visceral se adhiere a todas las superficies, en este caso pues al pulmón, y pues va a tapizar las fisuras. En la pleura parietal ya viste la caja torácica, el mediastino y el diafragma, y estas pleuras parietales van a estar en contacto en el ángulo de Loix. La cavidad pleural pues está conteniendo de 10 a 15 mililitros de líquido seroso pleural, que va a proporcionar cohesión o que va a mantener en contacto las dos superficies de pleura parietal como visceral, y esto va a ayudar a que el pulmón no colapse. Cuando hay una apertura incidental de alguna de estas pleuras, pues el pulmón colapsa y pues ya tenemos alguna patología que vamos a revisar ahorita. En este esquema, en esta imagen, se observa en el lado izquierdo, bueno, a mi lado izquierdo, un pulmón colapsado. Ahí se ilustra la cavidad pleural y se demuestra pues, que a pesar de que sea una cavidad virtual, pues está presente. Hay porciones de la pleura parietal y visceral. En sí están determinadas por su localización. Se dice que hay pleura cervical, pleura costal, pleura diafragmática, pleura mediastínica. Todas están señaladas en verde en esa imagen. Los pulmones, la función de los pulmones es colocar en íntima relación el oxígeno con la sangre venosa en los capilares. Tiene dos fisuras, una horizontal y una oblicua, y divide en dos lóbulos el pulmón izquierdo y en tres lóbulos el pulmón derecho. Tiene un vértice, tiene una base y tiene una cúpula pleural. Tiene una cara costal, tiene una cara mediastínica y una cara diafragmática, y tiene un hilio por donde va el bronquio principal, vasos linfáticos, nervios y arteria y venas, o arterias y venas, para comunicarlo con otras estructuras. También tiene segmentos broncopulmonares, el basal anterior, el basal anteromedial y todos los que se ilustran en esta imagen, pero eso no es como de la clase ahorita. La tráquea y los bronquios, pues los bronquios principales se unen en la tráquea, y la tráquea y los bronquios están sostenidos por anillos de cartílago más rígido en forma de C, y pues, es una característica de este tejido. El bronquio derecho es ancho, vertical y más corto, que lo hace más propenso de sufrir la invasión de algún objeto extraño que se haya ido por la vía aérea. El bronquio izquierdo es inferior al arco de la aorta, es anterior al esófago y aorta torácica, y está un poco más horizontal. Por eso es que los cuerpos extraños no se van para allá. Los bronquios, pues el principal se divide en los bronquios lobares, en dos izquierdos y tres derechos. Estos se vuelven segmentarios y van a abastecer los segmentos broncopulmonares. Después de ramificarse de 20 a 25 generaciones, terminan en bronquiolos terminales. Generan estos bronquiolos terminales varios bronquiolos respiratorios, y cada uno va a dar de 2 a 11 conductos alveolares, y cada uno va a dar de 5 a 6 sacos alveolares, que van a ser ya los encargados del intercambio de oxígeno pues, con el ambiente y la sangre. La vascularización e inervación del pulmón, pues las arterias pulmonares derecha e izquierda que se originan en el tronco pulmonar van a transportar sangre venosa hacia los pulmones, se dividen en lobulares antes de entrar al pulmón, y posterior a esto el bronquio principal se subdivide en arterias segmentarias, como está aquí en este esquema, en la imagen A, las subdivisiones. Las venas pulmonares son importantísimas. Las venas pulmonares son las encargadas de llevar sangre arterial del pulmón al atrio auricular,
y pues van a recibir de las capilares, venas interextraordinarias, vena pulmonar superior e inferior. Tenemos 4 venas pulmonares, ¿vale? Las arterias bronquiales aportan sangre a las estructuras de soporte, estas ya son diferentes. Estas arterias y venas bronquiales también van a drenar hacia la vena sigos y semicigos, pero ya van a ser las encargadas solo de las estructuras de sostén, estructuras rígidas. Hay 2 plexos linfáticos, un plexo linfático superficial y un plexo linfático profundo. Pues profundo porque ya está más en contacto con los microvasos encargados del intercambio de aire, de oxígeno, y superficiales a los que están más en contacto con la pleura visceral. Superficial se sitúa entre la pleura visceral, drena el parénquima y drena los nodos ciliares. El plexo linfático profundo se sitúa en la mucosa y drena las estructuras de la raíz del pulmón y drena los nódulos pulmonares. Hay 2 sistemas superiores e inferiores que van a drenar los nódulos traqueobronquiales. El mediastino, ese compartimento central del tórax, está cubierto por la pleura mediastínica y se divide en superior e inferior en base a la línea horizontal que va a ir del ángulo de Lois aproximadamente al cuerpo de la torácica 4 a torácica 5. El mediastino superior es desde la apertura torácica superior que les comenté hasta T4, T5 en el ángulo del esternón o ángulo de Lois. Va a contener la vena cava superior, las venas brachiocefálicas, el arco de la aorta, el conducto torácico, la tráquea, el esófago, el timo, en los niños, los nervios vagos, el nervio laríngeo recurrente y los nervios frénicos. El mediastino inferior está entre este plano que da del ángulo de Lois y el diafragma, y se va a subdividir por el saco pericárdico en mediastino anterior, medio y posterior, como está en la imagen. El mediastino anterior pues también va a contener una porción de la parte inferior del timo y principalmente ganglios linfáticos y vasos y nervios. El mediastino medio va a contener el saco pericárdico, el corazón y la raíz de los grandes vasos, una porción del arco de la vena sigos, los bronquios y los bronquios principales. El mediastino posterior va a contener el esófago, la aorta torácica, la vena sigos, el conducto torácico, los nervios vagos, los nervios esplánicos y los troncos simpáticos. El mediastino anterior está constituido por el ligamento esternopericárdico, que le va a dar sostén al pericardio, mucha grasa, muchos nódulos linfáticos, nódulos y ramas de los vasos torácicos internos. Pues en los niños o en los jóvenes va a estar una porción inferior del timo. En el mediastino medio pues está el saco pericárdico y es una membrana fibrocerosa de doble pared que cubre los grandes vasos y corazón. La doble capa en su porción externa es una capa más fibrosa, más rígida, que le va a dar sostén a la capa interna, que es un poquito más móvil y más delgada. El pericardio es cónico, se sitúa de la costilla segunda a sexta y de las vértebras T5 a T8. La capa externa, como les comentaba, se va a mezclar con el proceso tendinoso del diafragma y la capa interna tiene una lámina más fina, una lámina parietal serosa y se fusiona con la adventicia de los grandes vasos. Esta capa va a darle sostén al corazón, pero ya de la forma al anclarse de la íntima de los grandes vasos. El ligamento externo-pericárdico también le va a dar, los ligamentos externo-pericárdicos también le va a dar soporte a este saco. La cavidad pericárdica, pues es un espacio potencial entre las láminas parietal y visceral del pericardio seroso, contiene mínimo líquido y la lámina visceral forma el epicardio. La irrigación de este pericardio es la arteria pericardiofrénica, rama de la torácica interna, y el drenaje venoso es un espejo. El corazón tiene el tamaño de un puño de un adulto, recibe sangre de la vena cava superior y vena cava inferior de forma de toda la economía. Esa sangre está sin oxígeno. Se va a bombear al tronco pulmonar, a las pulmonares para oxigenarla. En el pulmón se lleva por todo el sistema y se regresa a la aurícula izquierda, sangre oxigenada, a través de las venas. Y pues se va a bombear a la economía pues, a través de la aurícula izquierda por la arteria aorta. El pericardio es mesotelio, el miocardio es músculo, el endocardio es endotelio y el tejido subendotelial. Son las capas de esta cavidad.
En relación a la línea media, esta bolsa pericárdica pues es oblicua y está direccionada anterior y hacia la izquierda. El corazón tiene un vértice, una punta y una base, además de tener 4 caras. El vértice es anterior de derecha a izquierda, la parte inferior-lateral del ventrículo izquierdo forma la base y se va a distribuir entre el quinto espacio intercostal a 9 centímetros de la línea media en un joven adulto. El choque de punta es el ruido de la válvula auriculoventricular o mitral y es el punto de máximo choque con la caja torácica y es el punto donde nosotros podemos ocultar con mayor habilidad los ruidos, bueno, uno de los ruidos cardíacos, que es el ruido mitral. La base, la cara posterior del corazón forma principalmente la base que va a descansar sobre el diafragma. Es principalmente también el atrio izquierdo y va a estar entre T6 a T9 y recibe las venas pulmonares. Las caras del corazón, pues la esternocostal anterior formada por el ventrículo derecho, la cara diafragmática o inferior formada por el ventrículo izquierdo, la cara pulmonar izquierda formada por el ventrículo izquierdo con la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo y la cara pulmonar derecha, que es el atrio derecho. Las cavidades cardíacas, el atrio derecho pues recibe sangre venosa de la vena cava superior, vena cava inferior y el seno coronario, de la propia irrigación del corazón, de la orejuela derecha, del saco cónico del atrio derecho y aumenta la capacidad del atrio. El seno coronario recibe la sangre ya desoxigenada del mismo músculo cardíaco del corazón. El seno de las venas cavas es una porción posterior lisa de pared delgada donde los desembocan los vasos. El seno pues, es un receptáculo de estos grandes vasos. El ventrículo derecho se encuentra superior, es un cono arterial estrecho, tiene un fundíbulo que da al tronco pulmonar y tiene una válvula tricúspide que cierra el orificio auriculoventricular. También tiene una válvula pulmonar, son válvulas hemodurales anterior, derecha e izquierda que van a sacar la sangre. La aurícula izquierda recibe sangre de las 4 venas pulmonares. Estas 4 venas pues, no tienen en sí un sistema valvar óptimo y es una forma de no darle resistencia al sistema de sangre oxigenada desde los pulmones a la aurícula izquierda, que va a ser un sistema pues, después de bombeo. Hay un orificio auriculoventricular con una válvula mitral. La válvula mitral tiene 2 valvas, una anterior y una posterior. Y tiene un orificio aórtico situado posterior superior, por donde va a salir la sangre hacia la economía del cuerpo humano. En cuanto a la irrigación del corazón, pues las arterias coronarias son las encargadas de irrigar tanto el miocardio y el epicardio y circulan en el epicardio envueltas en bastante grasa y de una distribución pues un poco típica. Se originan en el seno aórtico, inmediatamente en la salida de la aorta ascendente y van a originar 2 ramas principalmente. En el esquema vemos la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda. La derecha va a dar pues una rama algo importante que va a irrigar la base, que es la arteria marginal derecha. La coronaria izquierda va a dar 2 ramas principales casi inmediatamente después de originarse, la arteria coronaria circunfleja izquierda y la arteria interventricular anterior. En cuanto a la coronaria derecha, pues esta origina la rama del nodo sinoatrial. Esta es la encargada de irrigar el nodo sinoauricular, que es nuestro marcapasos, y pues la rama marginal derecha, las ramas septales interventriculares, que son las encargadas de irrigar pues, los ventrículos derechos. La arteria coronaria izquierda es una rama descendente de anterior izquierda, la que es anastomosa con las ramas de la arteria coronaria derecha posterior. La rama circunfleja va a irrigar, además de las cavidades izquierdas y el tabique interventricular. Bueno, van a hacer unas anastomosis con las derechas para irrigar el ápice del corazón. El drenaje venoso del corazón, pues drena hacia el seno coronario, la vena cardíaca magna, la vena cardíaca media y menor, la vena posterior ventricular y las venas cardíacas anteriores. En cuanto al drenaje linfático, pues hay un plexo linfático subepicárdico y los linfáticos pulmonares inferiores van a ser encargados de recibir el drenaje de esta linfa.
En cuanto al sistema de conducción, pues hay un tejido especializado, es tejido del nodo sinoauricular que va a iniciar y regular el impulso de contracción, el impulso eléctrico. Este nodo sinoauricular está anterolateralmente debajo del epicardio en el antro derecho. Posterior a esto hay un nodo auriculoventricular que va a ser el encargado de retrasar y de modular el impulso hacia los ventrículos, tanto el derecho y el izquierdo, que van desacoplados unos milisegundos, pero están desacoplados. Después de esto, pues van a haber algunos fascículos auriculoventriculares. En el caso derecho, izquierdo, pues, o las ramas de Purkinje son las encargadas de ya distribuir en sí el impulso cardíaco a los ventrículos para hacer la contracción y el bombeo de sangre. La inervación, pues, es autónoma, plexo cardíaco superficial y profundo, que procede de T5 a T6, y el parasimpático, pues, va a ser el nervio vago. En cuanto al mediastino superior, está desde T4 a T5 hasta el plano torácico transverso, y contiene el timo. El timo es un tejido linfoide que se presenta generalmente en jóvenes, está anterior al pericardio y está irrigado por las arterias torácicas internas, y las venas que lo drenan pues lo van a hacer hacia la braquiocefálica izquierda, hacia las torácicas internas y hasta las tiroides inferiores. Los grandes vasos del mediastino superior pues son la vena brachiocefálica, que se van a formar posterior a la circulación esternoclavicular o del miembro torácico superior, la unión de las venas yugulares internas y subclavias y al borde inferior en relación al borde inferior de la primera costilla. Las venas brachiocefálicas que les comento se unen para formar la vena cava superior, que se va a unir con la vena cava inferior y van a entrar en la aurícula derecha. La vena cava superior drena todas las estructuras superiores al diafragma, en excepción el pulmón y el corazón, que tienen su propio drenaje venoso. El arco de la aorta continúa desde la aorta ascendente en la segunda costilla, y la aorta descendente está a nivel T4 de la segunda costilla, es donde finaliza. Son referencias anatómicas que a lo mejor un poquito más de cardiotórax. En cuanto a las ramas de la aorta, pues la primera va a ser una rama que se va a ir hacia la derecha, el tronco brachiocefálico, que se va a dividir en la arteria subclavia y la carótida común. En cuanto a la izquierda, pues no hay tronco brachiocefálico. Ahí hay una arteria que sale de forma inmediata, que es la arteria carótida común, y posterior a esto va a salir la subclavia. Esta subclavia, si se dan cuenta en el esquema, va a ser un poquito más larga, y después de esta van a emerger unos vasos. No va a haber tronco brachiocefálico en sí, y no va a haber tronco costocervical. En cuanto al tronco brachiocefálico, la primera rama es anterior a la tráquea y posterior a la vena brachiocefálica izquierda, y esta es la carótida común derecha, en el caso de la derecha. La articulación esternoclavicular derecha se subdivide, o es una referencia anatómica para dividir la carótida común derecha y subclavia derecha. La carótida común izquierda es la segunda rama del arco aórtico, asciende anterior a la subclavia izquierda y anterior a la tráquea. La segunda rama del lado izquierdo es la subclavia izquierda, es posterior al arco, o sea, origina de forma posterior, en la cara posterior. La inervación, pues el nervio vago inerva la mayoría de las estructuras de forma simpática, se origina en el bulbo raquídeo, desciende posterior a la carótida común de ambos lados, y posterior a las venas brachiocefálicas. El derecho entra anterior a la subclavia, donde origina el nervio laríngeo recurrente derecho, y da un asa inferior que va a inervar a la laringe. Posterior, al llegar a la vena cava superior y a la raíz del pulmón, a la raíz de la emergencia pulmonar, pues va a originar dos plexos, el plexo esofágico y el plexo cardíaco, que van a dar una contribución a inervar estas dos estructuras. En cuanto al vago izquierdo, pues corre entre la carótida común y la subclavia izquierda. El nervio o va a dar una primera rama que es se va a hacer posterior, y va a ser el frénico izquierdo.
al borde inferior del arco de la aorta va a originar el nervio laringeo recurrente izquierdo. En cuanto a la tráquea, desciende anterior al esófago entra el mediastino superior, tiene unos anillos rígidos en forma de C que van a tener la ausencia completar el círculo y dejar solo en C. Esa cara va a estar en relación al esófago. Va a ser una cara plana y el nivel del esternón se va a dividir en bronquios. Recordamos pues, que a nivel del ángulo de Lois. El esófago, en su porción torácica, tenemos una porción cervical, una torácica y una abdominal, pero la porción torácica pues, va a estar generalmente colapsado pues, por las presiones tanto del mediastino como de las cavidades pulmonares que van a estar en constante, con constante presión, colapsándolo. Está entre la columna y la tráquea, anterior a T1 y entre T4. Inicia a la izquierda, aparecen los grandes vasos, el arco de la aorta lo va a desplazar a la línea media, el conducto torácico va a acompañarlo a su lado izquierdo. El mediastino posterior, pues está entre T5 a T12 y está posterior al saco pericárdico y su límite inferior va a ser el diafragma. La descripción de la aorta torácica, pues se inicia más o menos a T4, desciende hasta T5 y hasta T12 en su lado izquierdo. Se desplaza desde la línea media, moviendo al esófago a la derecha y se sitúa posterior a del pulmón izquierdo. Y a nivel de T12 se vuelve la aorta abdominal. ¿Cuáles son las ramas de la aorta torácica? Pues las contribuciones son muy ricas, son bastantes, pero las principales son las bronquiales, las pericárdicas, las intercostales posteriores, las frénicas superiores, las esofágicas, las mediastínicas y las subcostales. El esófago pues, va a tener un trayecto, desciende desde el mediastino superior hasta el mediastino posterior y se desvía hacia adelante y a la izquierda para cruzar el hiato del esófago. Ese fue un repaso muy flash de toda la economía del tórax. Yo creo que lo más importante de darle un repaso, porque seguramente tenemos la clase de R1 de anatomía, o el mensaje que yo quisiera que se llevaran antes de terminar la clase es que la gran apertura torácica superior, o la emergencia por lo menos de los vasos subclavios derechos e izquierdos, debe de ser imaginada pues por todos nosotros porque nos evitaría muchos problemas. Si nosotros identificamos el ángulo de Lois y palpamos a los pacientes en una superficie horizontal y de forma adecuada, tenemos menos probabilidades de provocar lesiones a la hora de hacer un procedimiento tan común y tan común que es la colocación de catéter central, que debemos de identificarlas. ¿Algún residente de tercer año me podría decir qué le parece importante de esta recomendación que yo doy, o de esta afirmación que yo doy sobre la emergencia de los grandes vasos, o un R2? Porque sí, doctor. Sí. Creo que es algo bien importante, como usted menciona. Sí. La arteria subclavia, la vena subclavia, hay que tener bien en consideración. La vena subclavia va a ser un poco inferior y posteriormente, justo antes de entrar al ángulo de Luis, va a pasar de forma anterior a la arteria, de forma que cuando nosotros realizamos la colocación de un catéter subclavio, pues tenemos que dirigir hacia región medial y anterior la aguja, ¿no? Ajá. No sé Bueno, si eso... Sí, yo creo que lo más conveniente es que a todos los residentes de primero y segundo año, un residente R3 o un R4, les enseñe a colocar catéteres centrales, y la forma adecuada es conociendo un poquito de la anatomía, no solo es llegar y picar y hacer neumotórax, aunque a todos nos puede pasar. Vamos a continuar con dolor torácico. El dolor torácico pues, es una entidad bien común, hay muchos orígenes, muchas causas. En esta diapositiva les resumen los orígenes cardiovasculares y no cardiovasculares, los cardíacos, principalmente pues, son los coronarios, la angina estable, la angina inestable y principalmente en nuestro medio el infarto agudo de miocardio.
los no coronarios, la pericarditis, una disección en la aorta, una enfermedad valvular, una trombolia pulmonar, y los no cardíacos, pues, que también nos tienen algo que ver a nosotros como cirujanos, pues los gastroesofágicos, una hernia, una úlcera gastroduodenal, un espasmo esofágico, una ruptura esofágica, los no gastroesofágicos, un neumotórax, alteraciones musculoesqueléticas y ataque de pánico podrían ser el origen de un dolor torácico. El abordaje del dolor torácico es un poco complejo de resumir en una sola diapositiva. Yo creo que la orientación o la sospecha clínica es la que nos ayudaría más a sospechar, por ejemplo, de un neumotórax, un paciente que viene de la calle, viene sangrado, inconsciente, con lesiones en el tórax, pues puede decir que por allá va la cosa, que no es alguna otra causa. El neumotórax es la entrada de aire en cavidad pleural. Está causada por la disrupción de la pleura parietal o visceral y es consecuencia de la entrada de aire al espacio virtual entre la pleura visceral y parietal, que va a colapsar el parénquima pulmonar. Va a interrumpir las fuerzas cohesivas entre la pleura visceral y parietal y pues va a provocar una anomalía de la ventilación perfusión y pues va a ocurrir porque pues ya no hay forma de que exista ese intercambio gaseoso. Tanto el trauma penetrante como el no penetrante pueden producir esta lesión y la laceración del pulmón con fuga de aire es la causa más común del neumotórax por trauma contuso. Yo creo que eso se los van a preguntar después. El examen físico es súper importante. Incluye inspección para identificar hematomas, laceraciones y contusiones. Hay que identificar los movimientos respiratorios de la caja torácica y hay que comparar los ruidos respiratorios del paciente. Hay que sentar al paciente o colocarlo en una forma adecuada para poderlo auscultar. Generalmente los ruidos respiratorios van a estar disminuidos del lado afectado. A la percusión va a haber una hiperresonancia. Y pues la radiografía de tórax que ustedes van a solicitar va a ser en expiración y de pie para que les ayude al diagnóstico, ¿vale? Entonces, cada que soliciten una placa, traten de que sea en expiración y que el paciente esté de pie para que pues, les ayude a valorar. Pues los pacientes politraumatizados no son candidatos a la placa y si ya tienen un trauma evidente en tórax, pues ya deben de ser mejor propensos de un tratamiento para no agravar la situación. El mejor tratamiento, pues, es la colocación de un tubo de tórax en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media. Idealmente, pues, un paciente que ya conoces que tiene neumotórax no debe ser sometido a anestesia general o recibir ventilación mecánica, pues, porque antes le debes de colocar el tubo de drenaje, pues, de lo contrario le puedes provocar un poquito más de alteraciones. ¿Alguien puede decirme alguna complicación de la colocación de sonda endopleurales que hayan observado en el servicio? Yo, Doc, por ejemplo, yo lo que he notado, Doc, Ajá, ¿quién es? Soy Burgos, Doc. Ah, Burgos. Sí, Doc, por ejemplo, a los pacientes que después de que le colocamos una sonda endopleura se las quitamos, quedan con dolor crónico de algunas ocasiones, sobre todo en el sitio de colocación. Sí. Igual cuando les hacemos toracotomías, pues hay que recordar eso, ¿no? Que los pacientes dicen que les duele y podemos realizarle unas sesiones de infiltración que van a mejorar el dolor. Ok. ¿Alguien ha visto, Sebastián está allá? ¿Sí está conectado, Sebastián? Sí, doctor. Oye, Sebastián, ¿te llegaría un paciente súper obeso de esos 140 kilos? ¿Cómo identificarías el quinto espacio intercostal? El R2 se fue a comer y el R3 está durmiendo. No sé. No sé. ¿No? ¿Algún R3 que le diga qué maniobras aplicarían ustedes para identificar un ángulo, un espacio intercostal así de complejo? No es tan fácil a veces. Recuerden que si no lo colocan bien le pueden picar el hígado. ¿Ya pasó? Doctor Román. Sí. Bueno, sí es algo bien importante, algo que menciona el ATLS es la región tóraco-abdominal, que es una zona donde la cual fluctúa el diafragma desde el cuarto espacio intercostal hasta abajo, ¿no? El último reborde costal. Es una zona que va a variar
dependiendo si hay inspiración o expiración, el nivel en el cual se localiza el hígado. Por eso generalmente siempre se recomienda que una zona endopleural se coloque en el cuarto, en el espacio intercostal. Incluso algo que también es importante mencionar, en los pacientes con obesidad se hizo un cambio en el ATLS, la 10ª edición, para pacientes adultos que tengan un neumotórax a tensión. Anteriormente se indicaba la colocación de un neumokit en el segundo espacio intercostal, ¿no? En la línea media clavicular. Eso cambió por la característica del paciente. Puede ser de una punción en un quinto espacio intercostal. Atención, este nivel se cree que hay menos tejido adiposo si lo comparamos con la pared anterior del tórax. Sí. Se escucha muy cortado. ¿Continuamos, Miguelito? Vamos a continuar. El neumotórax a tensión se va a filtrar aire a través de una válvula unidireccional en el pulmón o en la pared torácica, y el aire es forzado al espacio pleural sin tener una vía de escape, y esto va a colapsar el pulmón. El mediastino y la tráquea van a ser desplazadas hacia el ángulo, hacia el lado opuesto, y va a disminuir pues la capacidad del retorno venoso y va a comprimir el pulmón contralateral. Va a haber un shock obstructivo y va a resultar en un menor retorno venoso y una reducción del gasto cardíaco. La causa más común del neumotórax hipertensivo o a tensión pues, es la ventilación mecánica con presión positiva en pacientes que tienen una lesión pleural visceral previa. El neumotórax simple, que va a ser posterior a un trauma penetrante o contuso, en el cual hay una lesión del parénquima que no sella, puede ser la segunda causa. La inserción de un catéter subclavio yugular interno, la tercera causa. Y la colocación en un neumotórax abierto de un apósito oclusivo y que el que lo coloca le selle los 4 lados, puede provocar por un mecanismo de válvula por colgajo, pues el mismo problema. Pues el diagnóstico es clínico, se va a reflejar aire bajo presión en el espacio pleural. El tratamiento no debe retrasarse para pues, esta tensión, no debe retrasarse, no debes esperar que te ponga una placa, y generalmente desde los paramédicos en primer contacto pues se puede dar. Los pacientes van a estar taquimnéicos, una taquimnea extrema, van a tener disnea, y los que están sometidos a ventilación mecánica van a manifestar colapso hemodinámico. Dolor torácico, disnea, taquipnea, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, desviación de la tráquea hacia el lado opuesto, ausencia unilateral de ruidos respiratorios, elevación del hemitórax sin movimientos, distensión de las venas del cuello, pues son indicativas de que nos estamos presentando ante un neumotórax hipertensivo, una válvula unidireccional. Se debe realizar una evaluación respiratoria, se debe de identificar un tono hiperresonante a la percusión, la desviación de la tráquea, la distensión de las venas del cuello, los ruidos respiratorios ausentes y los signos que les comenté de neumotórax hipertensivo, pues van a sumarse a la desaturación arterial para poder dar un tratamiento. El ATLS decía que puede ser un FACS extendido, pero pues a veces no va a obtener, entonces vas a requerir de hacer una descompresión inmediata. Puede hacer, según el ATLS de la 10ª edición, pues una descompresión subcostal entre el quinto espacio intercostal con un catéter riguroso sobre la aguja del espacio pleural, y pues esta puede no ser exitosa. En estos casos pues tienes que hacer una toracostomía con un dedo, drenas el aire, y posterior a esto pues se va a convertir en un neumotórax simple que va a obligarte de todas formas. En ninguna de las ocasiones vas a abandonar esta maniobra, siempre vas a tener que colocar una toracostomía con un tubo pleural. El neumotórax abierto, pues una gran lesión de la pared torácica, esta queda abierta y también se conoce como una herida torácica succionante,
hay un desequilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica inmediato, y pues el aire, como tiende a seguir el camino de menor resistencia, se va a meter a la caja torácica y va a colapsar el pulmón. Cuando la apertura es 2/3 del diámetro de la tráquea o mayor, cada inspiración el aire va a pasar a través de la anomalía hacia nuestra cavidad. Va a haber una ventilación inefectiva, va a haber hipoxia, hipercapnia, y el tórax pues está abierto, y generalmente lo vamos a identificar de forma prehospitalaria. Van a haber grandes lesiones, ¿no? Y esto pues es clínico. Los signos clínicos son dolor, dificultad para respirar, taquipnea, ruidos respiratorios disminuidos del lado afectado y movimientos ruidosos del aire a través de la lesión. Pues para el tratamiento inicial, pues se tiene que poner un apósito oclusivo estéril suficientemente grande para cubrir los bordes de la herida. Se debe de fijar, esto es bien importante, solamente por 3 de sus lados. 3 de sus lados para permitir un efecto de válvula unidireccional. En esta imagen pues está un ejemplo de esta válvula que les comento. Debajo del aluminio pues está la lesión. Cuando el paciente va a realizar una inspiración, el apósito ocluye la anomalía y va a impedir que entre más aire, pero pues va a permitir que se drene este aire durante la inspiración. Se tiene que cerrar 3 de sus lados, porque si cierran 4 de sus lados, vas a provocar un neumotórax a tensión, pues a menos de que ya le hayan puesto ustedes un drenaje pleural. Generalmente, pues el tratamiento, pues además de la reparación quirúrgica, pues va a ser la colocación de un tubo pleural. En esta tabla, pues se dan las diferencias entre neumotórax hipertensivo y el neumotórax masivo, que son dos entidades parecidas. El neumotórax hipertensivo, en especial el lado izquierdo, puede ser confundido generalmente con un tamponade cardíaco. Izquierdo, les comento. La presencia de hiperresonancia y la percusión indicará un neumotórax hipertensivo, mientras que la presencia de ruidos respiratorios bilaterales pues, indicaría un tamponamiento cardíaco, además de la triada de Beck. Pues la evaluación, pues aquí ya la podemos tener en base a un ultrasonido vasto. Tamponade cardíaco, pues es la compresión del corazón por la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Va a causar un gasto cardíaco disminuido en las 4 cavidades, y pues causado por una disminución en el retorno venoso. Es más frecuente en las lesiones penetrales confusas y puede desarrollarse de 2 formas, de una forma aguda o de una forma más lenta. Requiere de un tratamiento y diagnóstico eficaz y rápido. El manejo médico, pues lo puede hacer un médico internista, pero también nosotros para estabilizar al paciente y en dado momento, pues darle un tratamiento ya más agresivo o quirúrgico. La triada de Beck consiste en ruidos cardíacos apagados, hipotensión y plétora yugular. No se presenta de forma uniforme, no todos los pacientes pueden tener estos signos, pues no todos están en las mismas condiciones. Pues los ruidos cardíacos en una zona de urgencias no son fáciles de valorar. Las venas distendidas no siempre están porque pues, la hipovolemia los choca. El signo de Kussmaul es la diferencia de 10 milímetros de mercurio entre la sístole en inspiración y la comparación con la expiratoria en pacientes sin ventilación mecánica. Es una anormalidad paradójica de la presión venosa y se asocia a esta entidad. La actividad eléctrica sin impulso también va a sugerir en pacientes con trauma torácico un tamponamiento cardíaco. La pericardiocentesis se realiza subgifoidea a 15 grados debajo del gifoides, a 15 grados hacia la escápula izquierda, y se drena de forma urgente pues, el contenido del saco pericárdico. Después de esto, se tiene que hacer una esternotomía de urgencia para drenar el contenido del tamponado. Entre los métodos adicionales para diagnosticar, tal vez sean o no necesarios, pues está la ecografía con ventana pericárdica y va a diagnosticar hasta a veces el volumen o las características del líquido que está ocupando la cavidad pericárdica. Después debe realizarse una toracotomía o una esternotomía de emergencia por un cirujano calificado, tan pronto sea posible, pues esto compromete la vida. El manejo de líquidos y medicamentos pues puede establecer una estabilidad al paciente, pero pues
el tratamiento con pericardiocentesis también puede ser un puente hacia el tratamiento quirúrgico, que generalmente pues, va a ser necesario en estos pacientes. ¿Alguien tiene algo que decir sobre la clase? ¿Algún comentario sobre la clase? Vamos a dar las conclusiones. Se identifican las principales estructuras intratorácicas, pulmón, corazón y grandes vasos. Se repasó la división del mediastino y el manejo del dolor torácico es una entidad muy amplia y la adecuada valoración de esta pues, se va a basar siempre en una correcta anamnesis y una exploración clínica. El manejo oportuno de las alteraciones del espacio pleural y pericárdico son de suma importancia para el cirujano, tanto en urgencias como en piso. ¿Vale? Sería todo por esta sesión y pues creo que ya, ¿no? ¿Karen Shojipa? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. ¿Se acabó? Ya voy a pausar.